Entre los tres principales grupos de población judía de Israel, destacan los judíos askenazíes, junto a los judíos mizrahi o mizrahi y los conocidos judíos sefardíes. En este video exploraremos la historia y los orígenes genéticos de los judíos europeos, conocidos como judíos askenazíes. Así que no olvides suscribirte al canal y compartir este contenido con otros. Esto es Espiritualidad, el origen de los judíos askenazíes, la historia que pocos conocen. El término askenazí se origina en la figura bíblica Askenaz, mencionado como el primer hijo de Gomer, nieto de Jafet. Jafet, a su vez, fue uno de los hijos de Noé, reconocido como patriarca de las poblaciones jaféticas, como se describe en la tabla de las naciones en el capítulo 10 de Génesis. El nombre de Gomer a menudo se asocia con los cimerios, un pueblo antiguo. Generalmente se entiende que el nombre Ashkenaz se deriva del asirio Ashkusa, que aparece en cuneiforme como Ashkusai o Ishkusai. La palabra Ashkenaz puede interpretarse como germánica o incluso alemana, lo que explica por qué a los judíos askenazíes a menudo se les llama judíos alemanes o judíos germánicos. Esta denominación refleja tanto la ubicación geográfica en la región de Germania como su contacto con los pueblos europeos de origen germánico. Cuando estos judíos emigraron a tierras identificadas como Ashkenaz, establecieron una cultura marcada por la interacción y la integración con las poblaciones locales. Los judíos askenazíes comparten un paralelo histórico con los judíos sefardíes, otro grupo de la diáspora judía. Mientras que los askenazíes están asociados con las tierras germánicas, los sefardíes tienen sus raíces en la península ibérica, históricamente denominada Seferad. La comunidad ashkenazi comenzó a tomar forma en el Sacro Imperio Romano Germánico hacia finales del primer milenio. Desarrollaron un idioma distinto, el Yiddish, que surgió alrededor del siglo XIX. El Yiddish combina elementos del hebreo con dialectos germánicos y otras influencias y fue ampliamente hablado en el norte y el este de Europa durante la Edad Media. Sin embargo, la frecuente persecución contra los judíos, especialmente a finales de la Edad Media, provocó intensas migraciones que ayudaron a difundir la cultura askenazí a varias partes del mundo. El Yiddish es esencialmente una lengua judeo-alemana desarrollada a partir de la interacción entre los dialectos hebreo y germánico con influencias de otras lenguas europeas. Durante siglos, el hebreo se utilizó predominantemente como lengua literaria y sagrada, desempeñando un papel central en los textos religiosos y litúrgicos. No fue hasta el siglo XX, con el resurgimiento del idioma hebreo, que se volvió ampliamente hablado y utilizado como idioma cotidiano, especialmente en Israel. Los judíos askenazíes adaptaron sus tradiciones al contexto europeo, lo que provocó cambios significativos en su interpretación del judaísmo, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Durante este periodo, muchos judíos que permanecieron o regresaron a las tierras históricas de Alemania enfrentaron profundas transformaciones culturales. Bajo la influencia del movimiento de la Ilustración judía conocido como Haskalah y la lucha por la emancipación, la comunidad experimentó un proceso de reorientación cultural. Las ciudades alemanas, con su vitalidad intelectual y cultural, desempeñaron un papel crucial en este proceso. Durante este periodo de transición, muchos Ashkenazim abandonaron gradualmente el Yiddish, la lengua tradicional judeo-alemana, en favor del alemán, buscando una mayor integración con la sociedad circundante. Este cambio también condujo al desarrollo de nuevas formas de práctica religiosa e identidades culturales, lo que marcó el comienzo de la modernización del judaísmo europeo. A lo largo de los siglos, los judíos askenazíes hicieron contribuciones notables a diversos campos del conocimiento y la cultura europea. Sus logros en filosofía, literatura, arte, música, ciencia y estudios académicos dejaron un legado duradero que dio forma tanto a la identidad judía como a la historia cultural de Europa. La proporción de judíos askenazíes en relación con la población judía mundial experimentó cambios significativos a lo largo de los siglos. En el siglo XI, representaban alrededor del 3% de la población judía mundial. Sin embargo, esta proporción aumentó sustancialmente, alcanzando aproximadamente el 92% en 1930, cerca de su población máxima. Desafortunadamente, esta población se redujo drásticamente durante el Holocausto. Una de las mayores tragedias de la historia, ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial, provocó la muerte de unos 6 millones de judíos y afectó profundamente a casi todas las familias judías de Europa. Antes de la guerra, la población judía mundial se estimaba en 15.3 millones de personas. Sin embargo, el Holocausto alteró drásticamente este panorama demográfico. El demógrafo y estadístico israelí Sergio de la Pérgola estimó que en el año 2000 los judíos askenazíes representaban alrededor del 65% de la población judía mundial. Otras estimaciones sugieren que esta proporción era aún mayor, oscilando entre el 70 y el 75%. En 2013 se estimaba que la población askenazí oscilaba entre 10 y 11.2 millones de personas, lo que indica una recuperación gradual, aunque todavía lejos de las cifras anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Varios estudios genéticos
genéticos realizados sobre la población judía askenazí han revelado aspectos importantes de su ascendencia. Estos estudios muestran que los askenazíes tienen raíces levantinas y semíticas originarias del Medio Oriente y de los antiguos israelitas. Al mismo tiempo, existe una notable contribución europea a su composición genética, como resultado de siglos de permanencia e interacción con poblaciones locales en el continente europeo. Esta ascendencia mixta refleja tanto la preservación de una identidad judía a lo largo del tiempo, como la influencia de las culturas y sociedades europeas en las que vivieron los judíos askenazíes después de la diáspora judía. Los estudios genéticos han demostrado que los judíos askenazíes poseen una importante influencia genética europea, con orígenes predominantes en el sur y el norte de Europa. Según muchos de estos estudios, la mezcla genética europea en los Ashkenazim se produjo principalmente de forma matrilineal, es decir, a través de las líneas maternas. Esto sugiere que en la antigüedad, los judíos que se asentaron en regiones europeas a menudo se casaban con mujeres locales, lo que resultaba en una contribución europea predominante a través de las madres. Sin embargo, al igual que otros grupos judíos como los sefardíes y los mizrajíes, los askenazíes tienen sus raíces ancestrales en los antiguos israelitas y hebreos. Descienden de las poblaciones que habitaron los reinos históricos de Israel y Judá, lo que refuerza su conexión con Oriente Medio. Los estudios genéticos indican que los judíos askenazíes comparten una cantidad significativa de ascendencia con otros grupos judíos, derivando la mayor parte de sus orígenes de las poblaciones semíticas de la región de Levante. Por tanto, la composición genética de los askenazíes refleja una fusión histórica entre la ascendencia levantina, común a todos los grupos judíos, y la influencia europea adquirida durante siglos de estancia en Europa. Este proceso de matrimonios mixtos dio forma a su identidad genética única, mientras mantenían tradiciones culturales y religiosas que reforzaban su cohesión como comunidad. Además de sus raíces en el antiguo Israel, el origen de los judíos askenazíes como comunidad distinta sigue siendo desconocido, lo que da lugar a varias teorías. Se sabe, sin embargo, que las primeras comunidades judías en Europa comenzaron a surgir alrededor del siglo IV a.C. En aquella época, las colonias judías se asentaron en el sur de Europa, abarcando regiones como las islas del Egeo, Grecia e Italia. La migración judía desde el antiguo Israel se produjo debido a una combinación de factores, incluida tanto la búsqueda de mejores oportunidades como la necesidad de escapar de conflictos, persecuciones e inestabilidad. Este movimiento migratorio fue impulsado por guerras y dificultades internas, pero también por atracciones comerciales y sociales en las nuevas regiones. Hay registros que indican la presencia de judíos en ciertas áreas europeas, particularmente en Grecia, ya en el siglo II a.C., cuando comenzaron a establecerse pequeños grupos o comunidades judías. La migración voluntaria al sur de Europa se intensificó después de las conquistas de Alejandro Magno, que crearon condiciones favorables para el comercio y la interacción cultural en el Mediterráneo oriental. Durante el período helenístico, muchos judíos emigraron a asentamientos griegos en busca de prosperidad económica. Posteriormente, durante la época romana, el flujo migratorio judío hacia el sur de Europa cobró aún más importancia, reflejando el atractivo de las oportunidades económicas y comerciales de la época. Estas migraciones, impulsadas por factores económicos y sociales, desempeñaron un papel crucial en la formación de comunidades judías que más tarde contribuyeron al surgimiento de los judíos askenazíes como una identidad cultural y religiosa distinta. Durante gran parte del período romano, muchos judíos no tuvieron acceso a la ciudadanía plena, situación que solo cambió en el año 212 después de Cristo, cuando el emperador Caracalla concedió este derecho a todos los pueblos libres del imperio. Hasta el reinado de Juliano, en el año 363 después de Cristo, los judíos también debían pagar un impuesto especial. Al final del Imperio Romano, los judíos tenían cierta libertad para formar redes culturales y religiosas y participar en diversas actividades económicas locales. Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse cuando el cristianismo fue declarado religión oficial de Roma y Constantinopla en el año 380 después de Cristo. A partir de ese momento, los judíos se enfrentaron a una marginación cada vez mayor y las persecuciones católicas se intensificaron, afectando profundamente a sus comunidades, pasando a la relación con los judíos sefardíes, a menudo descritos como sus hermanos. La relación entre judíos askenazíes y sefardíes estuvo a veces marcada por tensiones y prejuicios mutuos. La arrogancia, el esnobismo y las afirmaciones de superioridad racial exacerbaron estos conflictos. Ambos grupos frecuentemente afirmaban una mayor proximidad genética y cultural con los antiguos judíos, basando sus afirmaciones en características físicas, rasgos culturales y tradiciones religiosas. Estas divisiones se hicieron más evidentes en la sociedad israelí después del establecimiento del
Estado de Israel en 1948. Los judíos askenazíes que dominaban la escena política y social a menudo trataban a los judíos sefardíes, principalmente del norte de África y Oriente Medio, como ciudadanos de segunda clase. Esta discriminación provocó el surgimiento de movimientos de protesta como los Panteras Negras israelíes, fundados por Saadia Marciano, una mujer judía marroquí que buscaba la igualdad y la justicia social para los judíos sefardíes. Una investigación realizada en 2010 señaló una ascendencia genética común entre todas las poblaciones judías, revelando profundas conexiones entre ellas. Durante ciertos periodos históricos, las comunidades askenazíes incluso acogieron a un número considerable de sefardíes, facilitando una fusión cultural y genética entre los dos grupos. Sin embargo, hoy siguen siendo bastante distintos. Los judíos askenazíes y sefardíes mantienen sus propias identidades, con fronteras bien definidas entre los dos grupos. Una integración que ganó importancia, especialmente en Israel, fue la mezcla cultural y étnica entre los judíos mizrajíes, a menudo considerados los más genéticamente puros, y los judíos sefardíes, que ocupan el segundo lugar en esta perspectiva genética. Esta interacción resultó en una fusión significativa tanto cultural como genéticamente, reforzando la diversidad entre las poblaciones judías en el contexto contemporáneo. Centrándose en la genética de los judíos askenazíes, los estudios confirman que tienen ascendencia israelita y por tanto sangre judía. Sin embargo, la historia genética de este grupo revela una mezcla significativa con poblaciones europeas que se produjo principalmente en la antigüedad. Se estima que estos matrimonios, particularmente con mujeres del sur y otras regiones de Europa, contribuyeron a una alta proporción de genética europea en los judíos askenazíes. Los estudios indican que, en promedio, los judíos askenazíes tienen alrededor del 60% o más de ADN europeo, mientras que el porcentaje de ascendencia judía antigua en su genoma ronda el 40%. Sin embargo, estas cifras pueden variar considerablemente entre individuos, lo que refleja la complejidad de las dinámicas migratorias y las interacciones culturales a lo largo de la historia. Aunque los judíos askenazíes son un grupo más mixto, al igual que los judíos sefardíes, mantienen una identidad judía distinta. Sin embargo, los judíos sefardíes llevan una mayor proporción de genética judía antigua en su ADN. Aún así, los judíos askenazíes siguen siendo judíos. Curiosamente, actualmente forman el grupo más grande de judíos en Israel, seguidos por los sefardíes y los mizrajíes. Espero que todos hayan disfrutado de este video sobre los judíos askenazíes. El pueblo judío europeo deja en los comentarios si estabas familiarizado con esta información sobre su genética, lengua yiddish, cultura e historia. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte. Esto es Espiritualidad.